Vamos a hablar un poquito de historia norteamericana y se van a enterar de una serie de cositas que no lo van a ver en ningún lado. Es el mejor secreto mejor guardado, mayor secreto mejor guardado. Es un resumen esto. El país más poderoso de la Tierra hoy parecería ser los Estados Unidos de América. Si usted cree en lo que a usted se le dice. Pero los Estados Unidos han sido controlados desde Londres siempre, y todavía lo son. América nunca ha sido tierra de los libres, y es tiempo que lo sea. Digo esto porque Londres no quiero decir que el gobierno británico, que es otra fachada, no importa que esté en la oficina. Quiero decir que por razones históricas y otras, el centro de operaciones principal de la telaraña de sociedades secretas de la Hermandad está basado en Londres o Nueva Troya y en gran parte en París, Bruselas y Roma también. El primer asentamiento inglés permanente que se hizo en los Estados Unidos estaba en Jamestown, Virginia, a principios del siglo XVII. Virginia, se dice, fue nombrada por Elizabeth I, la totalmente mal nombrada Reina Virgen. Es por ello más probable, sin embargo, dado el trasfondo que fue nombrada por la diosa virgen de la antigua Babilonia, la reina Seminaris y su espejo en Egipto, Isis. La propiedad financiera y de la tierra de América fue afianzada desde el comienzo con la formación de la Compañía de Virginia, formada por el rey James I en 1606. James nombró caballero a Francis Bacon y lo nombró para muchos puestos importantes, incluyendo presidenta de la Cámara de los Lores de Inglaterra. Bajo el patrocinio de James, los templarios, rosacruces y otras sociedades secretas unieron fuerza bajo un nombre, la masonería. Mire algunos de los miembros tempranos de la Compañía de Virginia: Francis Bacon, conde de Pembroke, conde de Montgomery, conde de Salisbury, conde de Northampton y Lord Southampton, todos de ellos de los linajes de la Hermandad. La Compañía de Virginia todavía existe bajo otros nombres y todavía controla los Estados Unidos, como explicaré en un momento. Los francmasones estaban al frente del cambio de manifiesto a encubierto del reinado por Gran Bretaña del continente norteamericano. Esta transición es conocida por la historia como la Guerra de la Independencia estadounidense. El programa de la Hermandad para América fue condensado en el trabajo de Francis Bacon, La Nueva Atlántida, publicado en 1607, en que una universidad invisible de intelectuales selectos determinaba los eventos. Uno de los francmasones líderes de las colonias británicas en América era Benjamin Franklin, que todavía es reverenciado como un padre fundador que creía en la libertad para las personas. Incluso el movimiento patriota cristiano, que ha comprendido muchos elementos de la cooperación mundial, ha comprado la idea de que Franklin habría estado de su lado. Franklin era una posesión de los servicios de inteligencia británicos, un satanista acérrimo de la hermandad babilónica y sacrificador de niños. Franklin fue el que el 8 de diciembre de 1730 imprimió el primer artículo documentado sobre la masonería en su periódico, la Gaceta de Pensilvania. Se hizo un francmasón oficialmente en febrero de 1731 y fue hecho gran amo provincial de Pensilvania en 1734. En el mismo año, Franklin imprimió el primer libro masónico en América y la primera logia estadounidense, registrada, fue fundada en su estado de Filadelfia, desde donde fue organizada la Guerra de la Independencia estadounidense. Y si allí usted todavía encontrará la Liberty Bell, campana de la libertad, el símbolo de Bel, el dios del sol de los fenicios y los arios. La lengua fenicia es sobre el sonido, no la escritura, y esencial para el lenguaje secreto simbólico de los arios es el sonido,
no la palabra. Franklin, que era también un gran máster Rosacruz, estaba en el corazón de la operación de la Hermandad para apoderarse de América y reemplazar el control manifiesto de Londres por el control encubierto, la forma más eficaz y en curso de gobernar las masas. Muchos de los principales padres fundadores, como Franklin y Jefferson, eran hipócritas, obvios que dijeron una cosa e hicieron otra realmente. Jefferson escribió que todos los hombres eran creados iguales, mientras tenía 200 esclavos negros, y escribía en otros lugares que las personas negras son genéticamente e intelectualmente inferiores a los blancos. Franklin también tenía esclavos negros, mientras parloteaba sobre la libertad. Era el francmasón líder en el mismo lugar donde la guerra de independencia fue organizada. Era un miembro de redes masónicas en Francia, como las logias Nueve Hermanas y de San Juan, que ayudaron a manipular la Revolución Francesa en 1789. Era un iniciado de la exclusiva logia real de comandantes del templo oeste de Carcassonne. Era también un miembro del club satánico Hellfire, Fuego de Infierno, con su amigo íntimo, el ministro de Hacienda británico Sir Francis Dashwood, que fue vinculado con muchos grupos esotéricos, incluyendo al Druid Universal Bond. Dashwood hizo cavar una cueva inmensa en su propiedad Wicca para sus rituales satánicos y ceremonias de magia sexual. Otro miembro del club Hellfire era Frederick, el príncipe de Gales, en ese momento, y también el primer ministro, el primer lord del almirantazgo y el alcalde de la ciudad de Londres. Esto era la compañía mantenida por Benjamin Franklin, el hombre que conduciría la rebelión contra la misma corona británica, con todos secuaces ingleses. En verdad, Franklin era el agente 72 de la inteligencia británica, exactamente la misma organización creada por personas como Francis Bacon y el Dr. John Dee durante el reinado de Elizabeth I. En 1998, excavaciones bajo la anterior casa de Franklin, en el 36 del Craven Street, cerca de Trafalgar Square en Londres, encontraron los restos de 10 cuerpos, 6 de ellos de niños, y han sido fechados en la época que él vivió allí. Franklin estaba trabajando tanto en América como Europa para el programa de la Hermandad como otros padres fundadores. Y no es ningún accidente que tanto Franklin como Jefferson fueron nombrados en momentos diferentes para representar los intereses estadounidenses en ese centro clave, París, como era Sir Francis Bacon, un representante británico. Fueron los contactos cercanos de Franklin con la red de sociedades secretas en Francia los que condujeron a tantos revolucionarios y francmasones franceses como Lafayette a involucrarse en la guerra de independencia estadounidense. Sus contactos subterráneos también aseguraron los servicios del francmasón alemán Baron von Steuß, que servían al ejército de Federico de Prusia. Strebel tuvo un papel importante en la guerra, como por supuesto el masón de alto grado George Washington, la cabeza de las fuerzas estadounidenses y el primer presidente de Estados Unidos de Norteamérica. La mayoría de los oficiales eran francmasones, como eran los jefes y muchos de los soldados en los ejércitos británicos. Lord Godfrey Amstel era comandante y jefe de las fuerzas británicas, combatía contra Washington en la guerra de independencia. Todos sus oficiales integraban diversas sectas de la masonería que formaban una red en toda Europa. Esa era la misma red a la que Benjamin Franklin estaba conectado. En pocas palabras, la hermandad babilónica, vía los francmasones, controló y manipuló a ambos lados en la guerra de la independencia estadounidense, justo como lo hacen en cada guerra. Como los historiadores han documentado, la operación militar y naval durante la guerra de la independencia fue increíblemente inepta. No fue que las colonias ganaron la guerra, fue que los británicos eligieron perderla. Ahora podemos ver por qué, y las vías a través de las que esto fue hecho posible. También los regimientos británicos estaban inundados de logias de campos masónicas que se conectaron con sus hermanos en el ejército estadounidense. Gran Bretaña dividió el trabajo entre dos personas: Sir Francis Dashwood, el compañero satanista de Franklin, y el conde de Sandwich, que fue nombrado primer lord del almirantazgo a cargo de la guerra naval contra las colonias estadounidenses. Y la enciclopedia británica dice que por corrupción e incapacidad, la administración del conde de Sandwich
fue única en la historia de la Marina Británica. Al tipo más corrupto lo ponen a combatir contra las tropas norteamericanas. Igualmente inepto, a propósito, era el comandante de operaciones marítimas, el almirante Lord Richard Howe, que había sido traído con Franklin en 1774 por hermana de Franklin, una miembro de su red de espías que vivía en Inglaterra. Howe admitió después públicamente que no había dicho a sus superiores de sus reuniones con Franklin. Las semillas de la Revolución de América fueron sembradas cuando la hermandad en Londres se aseguró que nuevos impuestos fueron introducidos y sus representantes en las colonias empezaron a estimular la rebelión contra estos. Los ingleses aumentan los impuestos y representantes de la hermandad empezaron a estimular la rebelión contra ellos. Es una técnica clásica usada durante todas las eras. La historia oficial hasta el día de hoy dice que un grupo de indios Mohawk abordó una embarcación llamada Dartmouth en el puerto de Boston y lanzó su carga vertida al agua. Esto fue llamado la fiesta del té en Boston. A decir la verdad, los rebeldes no eran indios Mohawk, sino miembros de la logia de francmasones de San Andrés en Boston, disfrazados como indios. Fueron conducidos por su director junior, Paul Revere. Este evento no podría haber ocurrido sin el apoyo de las milicias coloniales controladas por los británicos, que habían sido destacadas para proteger al Dartmouth. El capitán de un destacamento, Edward Proctor, era un miembro de la logia de San Andrés. Esta logia fue la primera en el mundo en otorgar un nuevo título masónico llamado el grado Caballero Templario. Otros miembros de la logia de San Andrés firmaron la Declaración de la Independencia. De los 56 firmantes de la Declaración de la Independencia estadounidense, casi 50 eran conocidos francmasones. Y solo uno se sabía definitivamente que no lo era. La mayoría de los estadounidenses cree que la Constitución fue compilada para asegurar la libertad, pero fue formulada cuidadosamente para crear escapatorias a través de las que el programa de la hermandad podría montarse. Enumera varias cosas puestas en la Constitución por la hermandad. El primer presidente fue George Washington, que se sentaba en una silla con un sol naciente esculpido en la parte posterior, un símbolo antiguo de la religión del sol aria. Era gran máster de la logia de francmasones de Alejandría, y el juramento fue tomado por Robert Livingston, gran amo de la logia de Nueva York. La ceremonia fue ritual completamente masónico, llevado a cabo por francmasones. Una gran procesión incluyó a Washington y oficiales e iniciados de logias estadounidenses en sus galas. Como la mayoría de los padres fundadores líderes, Washington era de un linaje aristocrático inglés y uno de sus antepasados era un caballero inglés del siglo XII, la época en que los templarios fueron formados. Y otro era un pariente del duque de Buckingham, que había luchado para la corona en la guerra civil inglesa. Washington fue solo el primer ejemplo de cómo la hermandad babilónica basada en Gran Bretaña ha usado sus linajes para gobernar los Estados Unidos desde ese día hasta el día de hoy. Dos ejemplos. Al menos 33 de los primeros 42 presidentes de Estados Unidos han estado relacionados con el rey Alfredo el Grande, 849-899 de Inglaterra, y Carlomagno, 742-814, el famoso monarca de Francia. Y 19 presidentes están relacionados con el rey Eduardo III, 1312 a 1377 de Inglaterra, que tiene 1000 conexiones de sangre al príncipe Charles de Inglaterra. George Bush y Barbara Bush son ambos de la misma línea aristocrática británica, entre otros. Y su casamiento fue arreglado como un casamiento de linaje. Incluso Bill Clinton y Bob Dole, que se opusieron en la elección presidencial de 1996, son primos distantes. Pueden seguir su ascendencia hasta el rey Enrique III de Inglaterra, que reinó de 1227 a 1273 durante los años de la preeminencia templaria, y a presidente de Estados Unidos, William Henry Harrison y Benjamin Harrison. Clinton tiene por lejos más sangre real que Dole, y es directamente descendiente del mismo linaje de la casa de Windsor. Cada monarca escocés y el rey Roberto I de Francia. Este es el porqué él fue en la elección de la hermandad. Harold Brooks Baker, el director editorial del Burke Speech, dijo:
el candidato presidencial con el número mayor de genes reales ha sido siempre el vencedor, sin excepción desde George Washington. Los Estados Unidos nunca han sido libres del control de Londres. De hecho, fueron la creación de Londres. Gran Bretaña y la corona británica ha sido siempre, sí, poseído los Estados Unidos. En 1604, un grupo de políticos líderes, nombres de negocios, comerciantes, fabricantes y banqueros se encontró en Greenwich, entonces en el condado inglés de Kent, y formó una corporación llamada la Compañía de Virginia, en previsión del influjo inminente de europeos blancos, principalmente británicos, al principio, en el continente norteamericano. Su accionista principal era el rey James I, y la escritura de constitución original para la compañía fue terminada el 10 de abril de 1606. Esto y actualizaciones posteriores para la escritura de constitución establecieron lo siguiente. Eso está vigente, señores. La Compañía de Virginia comprendía dos ramas, la Compañía de Londres y la Compañía de Plymouth, o Nueva Inglaterra. La anterior fue responsable de la primera colonia permanente en América en Jamestown, el 14 de mayo de 1607, y la última eran los llamados padres peregrinos, que llegaron a Cape Cod con la embarcación Mayflower en noviembre de 1620, y fueron a desembarcar en el puerto de Plymouth el 21 de diciembre. Los peregrinos del mito histórico estadounidense eran de hecho miembros de la segunda rama de la Compañía de Virginia llamada la Compañía de Nueva Inglaterra. La Compañía de Virginia poseía la mayor parte de la tierra de lo que ahora llamamos los Estados Unidos, y cualquier tierra hasta 900 millas, 1.448 kilómetros de la costa. La Compañía de Virginia, la corona británica, la familia de linaje, tenía derechos a 50%, sí, 50% del mineral de todo el oro y plata extraído en sus tierras, más porcentaje de otros minerales y materias primas, y 5% de todos los beneficios de otras empresas. Estos derechos, las cartas constitucionales detallaron, serían traspasados a todos los herederos de los dueños de la Compañía de Virginia y por consiguiente se continuarían aplicando para siempre. Los miembros controladores de la Compañía de Virginia que iban a disfrutar estos derechos se hicieron conocidos como el Tesorero y Compañía de Aventureros y Plantadores de la ciudad de Londres. Todos los derechos, impuestos e impuestos indirectos pagados sobre las actividades comerciales en las colonias tenían que ser pagados directamente a la colonia británica a través del tesorero de la corona. Ningún comerciante podía exportar artículos fuera de las colonias sin el permiso de la corona británica, y hacerlo involucraría el embargo de todos sus artículos sin la embarcación o vehículo que los llevaba. Las tierras de la Compañía de Virginia fueron concedidas a las colonias bajo un hecho de confianza, en arrendamiento. Por lo tanto, no podían reclamar la propiedad de la tierra. Podían traspasar el uso perpetuo del hecho de confianza a sus herederos, o vender el uso perpetuo, pero nunca podrían poseerla. La propiedad fue conservada por la corona británica. Las tierras coloniales iban a ser gobernadas por 2 consejos coloniales, cada uno con 13 miembros, pero el Consejo de los Reyes en Londres tenía la voz final en todas las decisiones. El monarca británico en el trono también elegía al gobernador de las colonias estadounidenses, a quien hoy llamaríamos presidente. Los juzgados en lo penal, escuchen esto, después vamos a volver sobre esto. Los juzgados en lo penal en las tierras de la Compañía de Virginia iban a ser operados bajo el derecho marítimo, ley del almirantazgo, la ley del mar, y los tribunales civiles bajo el derecho común, la ley de la tierra. Este es un punto crucial al que vendré un segundo. Todo esto anterior se aplica hasta hoy. Después que los originales 13 colonias estadounidenses ganaron su independencia y un país independiente fue constituido después de 1733, la Compañía de Virginia solo cambió su nombre a los Estados Unidos de América. Hay 2 Estados Unidos. Los Estados Unidos de América, con una U y una S minúscula, son las tierras de los varios estados. Estas tierras, como hemos visto, todavía son poseídas por la colonia británica, como la cabeza de la antigua Compañía de Virginia, aunque hay algo para añadir sobre esto en un momento. Luego están los Estados Unidos de América con U y S mayúscula, que son las 68 millas cuadradas, 176 kilómetros, de tierra
sobre el río Potomac, sobre el que se construyó la capital federal de Washington. Los Estados Unidos no son un país, son una corporación poseída por los mismos linajes de la hermandad que poseían la Compañía de Virginia, porque los Estados Unidos son la Compañía de Virginia. Cuando los estadounidenses aceptan tener un número de la seguridad social, los ciudadanos de Estados Unidos entregan su soberanía y aceptan hacerse franquiciados de los Estados Unidos, la Compañía de Virginia de la Corona Británica. ¿Por qué lo hacen? Porque no tienen ninguna idea de que esto es lo que están haciendo. Son llevados a creer que hay solo un Estados Unidos y el gobierno federal es el gobierno legítimo. No hay ley que dice que los estadounidenses deban pagar impuestos federales sobre la renta, pero siguen pagando, porque piensan que tienen que hacerlo. La Dirección General Impositiva, Internal Review Service, IRS, controlada por la hermandad, opera de tal manera terrorista que incluso la mayoría de aquellos saben que es un engaño y todavía pagan porque están aterrados de no serlo. Manejan eso, sí. La IRS manejan la compañía, sí. Esto quiere decir que todos los derechos aplicados a los propietarios de la Compañía de Virginia, al oro, plata, minerales, impuestos explotados y pagados en América, todavía se aplican a las familias británicas que poseen los Estados Unidos de América y la tierra de los Estados Unidos de América. Esos mismos porcentajes han sido pagados desde la independencia y están todavía siendo pagados por las personas estadounidenses vía sus funcionarios federales, que son de hecho funcionarios de la Compañía de Virginia, sí, incluyendo al presidente. Y ahora fíjense este detalle. La corona británica posee las tierras de los Estados Unidos y la tierra e instituciones de los Estados Unidos, incluyendo la Dirección General Impositiva, IRS, que recolecta la tributación y el Consejo de Administración de la Reserva Federal. El Consejo de Administración de la Reserva Federal es poseído por las mismas familias de la hermandad. Pero de aquí otra vuelta más. ¿Quién posee las posesiones aparentemente poseídas por la Compañía de Virginia? Respuesta: el Vaticano. El 3 de octubre de 1213, el rey Juan Citierra, como el rey de corporación de Inglaterra único, reclamó la autonomía sobre todos los derechos soberanos de Inglaterra y los asignó al Papa, quien, como vicario de Cristo, reclamó el dominio sobre el entero mundo. A cambio, el Papa concedió potestad ejecutiva a la corona inglesa sobre todos sus dominios. ¿Y quién controlaba al rey Juan? Los templarios. En otras palabras, la corona es la jefa ejecutiva y el Vaticano es el propietario, aunque por supuesto, el verdadero propietario es quien quiera que controle el Vaticano. Esto es el porqué que sigo diciendo que Londres es el centro del nivel de operaciones de la hermandad. Dije que la Compañía de Virginia y el rey James decretaron que las cortes criminales en las colonias serían controladas por el derecho marítimo, ley del almirantazgo, la ley del mar. ¿De qué tribunal marítimo estamos hablando? El Tribunal Marítimo Británico, por supuesto. Cuando un tribunal está siendo hecho funcionar bajo el almirantazgo o la ley marítima, la bandera en la corte tiene que tener un fleco de oro alrededor de ella. Miren cualquier juzgado en lo penal en los Estados Unidos y verá que tienen un fleco de oro. Lo mismo con muchas otras construcciones oficiales. Estos juzgados en lo penal estadounidense están siendo dirigidos bajo el derecho marítimo británico. La corona y la familia de la hermandad en Gran Bretaña también controlan los juzgados en lo penal estadounidense. Y el núcleo de ese control es con las sociedades secretas ubicadas en Temple Bar de Londres, las anteriores tierras templarias, el centro de la abogacía británica. La gran logia de la masonería inglesa está en la calle Gris Queen, Gran Reina Isis Seminavis, en Londres, y ha controlado la mayoría de la masonería a través del mundo desde que fue formada en 1717. A través de esto, los arios británicos controlan los jueces estadounidenses, los abogados, policía, y etcétera, y a través de otras organizaciones como el Consejo de Relaciones Exteriores, el CFR, y la Comisión Antilateral, manipulan el sistema político estadounidense. Los jueces norteamericanos son completamente conscientes que en sus salas de tribunal son controladas por el derecho marítimo británico, pero se conservan silenciosos y toman el dinero. La familia Rockefeller son los directores de la sucursal de linaje en América para las oficinas centrales de Londres,
y son los Rockefeller los que muy demostrablemente deciden quién va a ser el presidente. En otras palabras, la élite de Londres decide. La reina de Inglaterra, el príncipe Philip y los miembros principales de la familia real británica, todos saben esto y están ayudando a organizarlo. ¿Quién es el gran amo de la logia madre inglesa de la masonería? El primo de la reina, el duque de Kent. Para terminar, van a ver una foto de la Plaza del Vaticano. Observen bien esta foto. La plaza cerrondita donde se junta la gente del Vaticano y van a ver la bandera inglesa. Vean la foto. Bueno, vamos terminando. Los romanos completaban la compraventa de una casa mediante el pago de la traditio, por el cual el vendedor entregaba al comprador la llave que le franqueaba la entrada a su nueva propiedad. Y a esa entrega de una llave de unas generaciones a otra, una llave que encajada en la cerradura del mundo nos revela su misterio, es a lo que llamamos tradición. Todos los que han sido tiranos en el mundo para imponer sus designios han tratado de destruir los lazos de la tradición, pues saben que las personas desvinculadas se convierten en carne de ingeniería social. De ahí que siempre hayan combatido los vínculos vivos que mantienen a los hombres unidos en su origen y orientados hacia su fin, empezando por los lazos familiares y siguiendo por los políticos y terminando por los religiosos. Nuestra época ha logrado disminuir las causas del hambre y la enfermedad y el dolor físico, pero hay otro tipo de dolor, el más propio y exclusivo del hombre, que nace de la soledad espiritual, de la desesperación, de la falta de sentido de la propia existencia, que no solo no se ha reducido, sino que se ha incrementado en forma alarmante. Y ese dolor nace de la falta de lazos, de esa conciencia de desarraigo que vacía la vida de sentido humano, de objetivos y de esperanza. La tradición alberga al hombre en el tiempo, como su casa lo alberga en el espacio, y le otorga su bien más preciado, un sentido hondo de pertenencia que le permite no extraviar su vida en la incoherencia y el hastío, la incertidumbre y la dispersión. Los nuevos tiranos nos venden la ruptura con la tradición como una suerte de liberación mesiánica. Absolutizado el presente, los hombres llegan a creerse dioses y olvidan que las ideas nuevas que les rondan la cabeza, que por supuesto son ideas inducidas por el tirano de turno que ha modelado a placer sus conciencias, son repetición de los viejos errores de antaño, esos errores que solo a la luz de la tradición se delatan. Porque la tradición nos conecta con un depósito de sabiduría acumulada que sirve para explicar el mundo, que ofrece soluciones a los problemas en apariencia resolubles en el mundo que el mundo nos propone. Problemas que otros confrontaron y dilucidaron antes que nosotros, y cuando los vínculos con ese depósito de sabiduría acumulada son destruidos, cualquier intento de comprender el mundo se hace añicos. Es verdad que los hombres han deseado siempre cambiar, pero los hombres con tradición desean ese cambio para acercarse a aquello que no cambia. Los que carecen de tradición, en cambio, quieren cambiar para adaptarse a lo que de continuo cambia, y no hacen sino parecer en su torbellino. Alexis de Tocqueville, en La democracia en América, imaginaba una sociedad futura en que una multitud innumerable de personas sin vínculos, que viven como extraño el destino de los demás, llenaba su alma, con placeres ruines y vulgares, y calculaba que sobre esa sociedad de hombres sin tradición no tardaría en emerger un poder inmenso y tutelar de apariencia benigna, incluso paternal, que se preocuparía de asegurar los goces de esa multitud, porque asegurándoselos se aseguraría también su dependencia, una idiotizada sumisión que los fijase irrevocablemente en la infancia. Y así proseguía Tocqueville, facilitando sus placeres plebeyos, consiguiendo que la multitud esté entretenida y gozosa. Ese tirano podrá tomar entre sus manos a cada individuo y modelarlo a su antojo, mediante un enjambre de leyes complicadas, minuciosas y uniformes.
que no destruyen su voluntad al modo violento de los tiranos antañones, sino que la ablandan, la someten y dirigen, la debilitan y reducen a voluntad gregaria que luego el tirano puede pastorear a su antojo. Aquella estremecedora visión profética de Tocqueville se ha hecho realidad en nuestro tiempo, que bajo máscara democrática ha logrado la más pavorosa amalgama de poder, haciendo de los pueblos masa democrática. Ha logrado la más pavorosa masa democrática. Vamos a empezar de vuelta. Aquella de Tocqueville se ha hecho realidad en nuestro tiempo, que bajo máscara democrática ha logrado la más pavorosa amalgama de poder, haciendo de los pueblos masa de hombres desvinculados, cretinizados con la golosina de la libertad que el tirano les brinda. Por supuesto, siempre libertad negativa, libertad que se alza como una empalizada contra la comunidad de los hombres para facilitar su aislamiento. Enfangadas en sus pasatiempos abyectos, orgulloso de poder afirmar su derecho a la vulgaridad, encantado de retozar en la cochinera de las redes sociales, que ya son la única vivienda donde pueden alojar su vida desalmada. Convertirse en aquel rebaño de pesadillas prefigurado por Tocqueville es el destino natural de los pueblos sin tradición. Pero no pensemos que ese poder inmenso y tutelar se conforma con convertir a los pueblos en multitud de gentes colectáneas y animalizadas. Su benevolencia taimada es la misma que la del gran inquisidor de Tobiesky, que mantiene a sus siervos en un estado de felicidad infantil a cambio de ordeñarlos a conciencia como hacen las hormigas con los pulgones. El destino inevitable de los pueblos que se dejan arrebatar sus bienes espirituales es el expolio indiscriminado de sus bienes materiales, una vez que el tirano consigue convertir a los seres humanos en mónadas narcisistas que reniegan de los compromisos fuertes para entregarse a sus apetitos y caprichos. Resulta mucho más sencillo someterlos a exacciones y arrebatar ese futuro en el que ya han dejado de creer. La corrupción endémica que galopa a lomos de la partidocracia, como los abusos del capitalismo financiero, no serían concebibles si previamente no se hubiese convertido los pueblos en un hervidero de pulgones a lo que se halaga con conexión Wi-Fi y derechos de bragueta, para que se crean libres y soberanos y puedan soltar esos abruptos en Twitter, mientras se les deshumaniza y ordeña a conciencia una vez agrupados en los negociados de izquierdas y derechas, que son los rediles que el tirano ha dispuesto para que su cautiverio resulte menos oprobioso, pues así, mientras los ordeña, los pulgones pueden entretenerse en la demogresca, increpando a los pulgones del redil continuo. Desgraciadamente, los pueblos sin tradición ni siquiera pueden rebelarse contra ese poder que ha moldeado sus conciencias, pues su angosta y distorsionada visión del mundo es la que el poder les ha inculcado, y afuera hace mucho frío. Y si en algún caso ese pueblo sin tradición y medroso, debilitado por los placebos y morfinas que el poder le suministra, llega a descubrir que está siendo pisoteado, su rebelión será apenas un vómito estéril de odio, un grito emberrenchinado e injurioso, una ansia desnortada de revanchismo y revolución, porque para ese entonces su alma, hecha a trizas y deshabitada de Dios, ya habrá sido conquistada por todos los materialismos envilecedores que han constituido su habitual dieta. Y a la vez que se rebelan contra el tirano que los ha convertido en un gurruño infrahumano, los pueblos sin tradición le solicitan que se siga suministrando la ración de veneno, que en época de vacas flacas les reganea, y ante su queja el tirano podrá incluso dobrarles la ración, benevolente y enternecido, pues en esos chiquilines emparechinados no verá sino criaturitas adictas a la dulce ponzoña de los placeres plebeyos que les suministran. Cuando uno a veces carga las tintas con el tema de la tradición. Quiero terminar con una frase que sintetiza a veces este momento que uno habla y tira las pálidas, ¿no? Entonces un oyente me mandó una frase que dice: después de todo esto hay que ser intelectualmente pesimista y perder la inocencia, y emocionalmente positivista, porque si no, no se soporta esta realidad. Buenas tardes.